Buenos días, querida comunidad educativa San Luis Gonzaga. Sean bienvenidos desde sus celulares, tablets y computadoras a este webinar llamado Confiados Transformando la Educación. Agradecemos su acogida a este encuentro que nos es de mucha ilusión e interés escuchar. Los invitamos a permanecer atentos. Si tienen alguna duda o comentario, pueden hacerlo en el chat del Facebook. Al finalizar la charla, tendremos un espacio para responder sus inquietudes. A continuación, nuestra rectora, Carmen Cañas, para dar inicio al webinar. Buenos días con todos. Es muy grato saber que este webinar ha congregado no solo a los miembros de la comunidad educativa Gonzaga, sino a muchas otras personas interesadas y apasionadas por la educación. Nuestro conferencista, Javier Aragay Tucel, otro apasionado por la educación, tiene una vasta experiencia gestando y liderando procesos de cambio e innovación educativa en universidades, escuelas y redes de escuelas de todo el mundo. Entre ellas, la RUEI, Red de Unidades Educativas Ignacianas del Ecuador. Entre los múltiples aportes de Javier a la educación están el haber diseñado y liderado el proyecto Horitzó 2020 para transformar la educación de los colegios jesuitas de Cataluña. También haber creado y dirigido Reimagine Education Lab, una organización que acompaña a las instituciones que sueñan con realizar una verdadera transformación de la educación. Y el más reciente, su libro Reimaginando la Educación, en el que nos presenta 21 claves para transformar la escuela. Con lo dicho, podemos deducir fácilmente que, en efecto, Javier Aragay es un apasionado de la transformación educativa y de los procesos de aprendizaje. En varias ocasiones ha declarado tener una mirada optimista respecto de la educación, porque constata que cada vez son más las escuelas que buscan e inician procesos de transformación. A esa tendencia la ha definido como una primavera educativa. Siempre insiste en diferenciar entre innovar y transformar, porque lo primero refiere pequeñas adaptaciones que se realizan eventualmente, mientras que lo segundo implica cambios profundos y sistemáticos. Javier nos invita a vivir reimaginando todo, porque el mundo en que vivimos es inestable y lo será cada vez más. Y en el contexto actual, esta idea se torna muy potente, cuando el coronavirus ha trastocado tantas cosas y nos ha obligado a vivir confinados durante muchas semanas. Hemos estado confinados y ahora debemos estar confiados. Confiados en que esta crisis nos impulsará a transformar la educación, porque ha puesto al descubierto posibilidades y capacidades que no sabíamos que poseíamos. De eso y otras cosas más nos hablará nuestro conferencista. Bienvenido, Javier, quedamos contigo. Muy bien, rectora, muchísimas gracias por esta presentación, muchísimas gracias por convocar este acto. Es un placer para mí desde Barcelona hablarles a ustedes. Aquí son las 4 y un poquito más de la tarde, ustedes tienen las 9 de la mañana, ojalá tengan un lindo sábado. Y espero poderles inspirar en un momento para la educación en todo el mundo, pero también en su país, que es muy importante. Bien, hemos titulado, de acuerdo con el equipo directivo de la escuela, hemos titulado esta conferencia Confiados, transformando la educación. La propia rectora nos lo ha indicado. Hemos estado confinados, pero hemos de estar confiados que la escuela ha funcionado muy bien y que la escuela, además, igual que todas las familias, igual que todos los docentes, igual que todos los alumnos, ha aprendido muchas cosas en este periodo. Bien, nadie estaba preparado para lo que hemos vivido. Ni los que, por ejemplo, como yo profesionalmente, nos dedicamos a ayudar a los equipos directivos de universidades, de escuelas, a trabajar para transformar la educación, nunca pensamos que un pequeño virus
nos llevaría en todo el mundo a cerrar todas las escuelas, todas las universidades, a tener los docentes y los alumnos en casa. Nadie estaba preparado para esto, pero, muy importante, hemos reaccionado bien. Hemos reaccionado bien todos y todas. Las familias, las primeras, han reaccionado bien. Con una convivencia familiar que seguramente nunca habíamos tenido tan intensiva y haciéndose cargo las familias del acompañamiento de los propios hijos, alumnos, a la hora de enfocar en la continuidad de su formación. No estaban preparados los docentes para un cambio de ese tipo, pero en 24 o 48 horas, apelando a su vocación, a su esfuerzo, a su capacidad, a su voluntad, han sabido reaccionar y de la mejor forma que han sabido hacerlo, han llevado remotamente la actividad al domicilio de los alumnos. Y hemos de felicitarnos de esto. Bien, esto es una gran crisis. Es una crisis de salud primero, que lleva apareada, lleva a la vez una crisis económica muy fuerte, muy grande también en todos los países del mundo, lo cual está provocando también una crisis social, una crisis generalizada. Pero a nosotros hoy lo que nos interesa es enfocar lo que denominamos la crisis educativa. La educación ha entrado en crisis, ha tenido que reaccionar. Y esto es, en mi opinión, una gran oportunidad. Una gran oportunidad para reflexionar. Una gran oportunidad para pensar cuál es el papel de la educación, cómo debemos educar a nuestros hijos y a nuestras hijas y, sobre todo, hacia dónde debemos ir. No hay ninguna duda que hemos cambiado de época. Ya hace 20 años que estamos en el siglo XXI, pero parecía como si nos resistíamos mentalmente a entrar en el siglo XXI. Bien, pues el coronavirus nos ha venido a decir, señores y señoras de este siglo, el mundo ha decidido que se acelere. El mundo ha decidido que el cambio ya es una realidad. Y por tanto nos ha metido de lleno directamente en pleno siglo XXI. Y con la crisis del coronavirus todo se acelera. Es verdad que el coronavirus en sí no lleva nada, pero algunas tendencias que en la sociedad ya existían, ahora la crisis del coronavirus lo acelera. Por ejemplo, es evidente que ya se hacían videoconferencias y trabajo remoto mediante sistemas telemáticos, pero ahora el coronavirus lo ha acelerado, lo ha puesto encima de la mesa y ha venido a quedarse. Bien, pues la reflexión que yo les propongo es aceleremos también el cambio en la educación. ¿Por qué? Porque en estos meses de confinamiento hemos descubierto cosas, hemos hecho aprendizajes. Para esto es muy importante, muy necesario ver y ser conscientes de cuál es el momento presente. Porque a veces en educación o en las familias o en los países llevamos un ritmo muy acelerado. Vamos de un tema a otro. Vamos pasando de acción a reacción. Y es interesante, y hoy, en esta mañana de sábado, puede ser un buen momento intentar sustraernos de la realidad y reflexionar, ver dónde estamos, de dónde venimos, qué hemos vivido y sobre todo hacia dónde vamos. Una cosa es importante tener en cuenta. Antes de que llegara el coronavirus, la educación ya estaba en crisis. Era una crisis de transformación, de crecimiento. Fíjense, la educación cuando nació en la segunda mitad del siglo XIX no se pensó para un mundo que se transformaba tan rápidamente. Por tanto, la educación ya estaba en crisis. Esta crisis significa que ya había un desajuste antes de que llegara el coronavirus entre lo que estábamos haciendo en las escuelas y el tipo de currículum que estamos enseñando a nuestros hijos e hijas y la vida que nuestros hijos y hijas están viviendo y sobre todo la vida que vivirán. Por tanto, estamos en una crisis que ha provocado el coronavirus en educación que se suma a la crisis que la educación ya tenía. Es una crisis sistémica. ¿Qué significa esto? Es una crisis del sistema de enseñar y aprender. Hemos de renovar profundamente el sistema de enseñar y aprender.
Yo sé que ahora un papá o una mamá que me esté escuchando pensará, bueno, pero yo aprendí hace 30 o 40 años matemáticas de una determinada forma y no me ha ido tan mal. Quizá que mi hijo aprenda igual que yo. No, perdónenme, esto sería un gran error. Porque el mundo que usted vivió no tiene nada que ver con el mundo que ya está viviendo y menos que vivirá su hijo o su hija en los próximos años. Por tanto, su hijo o su hija debe de aprender las cosas de forma distinta. Bien, pongámosle nombre ahora a la situación presente que hemos vivido en este confinamiento. Fíjense, ahora hay unas ruedecitas que dan vueltas, ¿no? Bien, nosotros estábamos en lo que se denomina la enseñanza presencial. Nuestros hijos, nuestras hijas iban a aprender a la escuela y de pronto el coronavirus nos saca de ahí y nos mete en la ruedecita de lo que yo le llamo la enseñanza remota de emergencia. ¿Por qué le llamo de esta forma? Fíjense, es enseñanza porque los profesores se han esforzado mediante un ordenador y mediante sistemas remotos a enseñar, pero no estamos seguros que detrás del ordenador el alumno aprenda exactamente como nosotros queremos. Es remota porque los alumnos no estaban en clase y yo, profesor, los tenía lejos. Y es de emergencia porque no se pudo planificar. Tuvimos que improvisar una salida y lo hemos hecho bien. La enseñanza remota de emergencia se asemeja, se parece a la Cruz Roja. Cuando hay un terremoto, una inundación, una emergencia, la Cruz Roja se despliega. Bien, pues los docentes han hecho lo mismo. Con las condiciones que tenían se han desplegado y se han desplegado bien y con ilusión. Pero la enseñanza remota de emergencia ha sido la respuesta inmediata que hemos podido hacer. Pero fíjense, no es un lugar donde permanecer, es un lugar de paso. Es un lugar en el que nos hemos podido inspirar en elementos de lo que se denomina el aprendizaje online, que es esta otra ruedecita. El aprendizaje online es un sistema de aprendizaje en línea que requiere de tiempo de planificación, que requiere de unas técnicas que ahora muchas veces no hemos podido realizar, pero en ella nos hemos podido inspirar. Pero lo más importante es que ahora ya estamos en un momento en el que deberemos trabajar para anticipar una nueva enseñanza presencial. Es decir, volveremos a la presencialidad. Pero seremos distintos todos. Nuestros alumnos ya serán distintos, los docentes serán distintos, las familias serán distintas. Y es importante reflexionar qué cambios podemos seguir introduciendo en la educación, en este camino de transformación y cambio, en esta nueva enseñanza presencial. Porque este es un camino de aprendizaje, es un camino de transformación. Antes la rectora les ha hablado de que la escuela, junto con el resto de unidades educativas jesuitas de la red de escuelas jesuitas de Ecuador, ha entrado ya hace tiempo en una senda de transformación y cambio. Estamos constantemente introduciendo año a año transformaciones e innovaciones para mejorar la educación de sus hijos y de sus hijas. Pero ahora, sobre todo, yo les quiero llamar la atención de que estos momentos de grandes disrupciones, de grandes cambios, no hay duda que estamos viviendo una situación de la que vamos a acordarnos toda nuestra vida. Es más, nuestros hijos también se acordarán siempre de estos meses de confinamiento. Bien, pues estos meses de confinamiento también nos han de servir para buscar ganar espacios y tiempos para reflexionar. ¿Qué quiero decir? Miren, quiero decir que son espacios para preguntarnos cosas. Cosas que ya nos las hemos preguntado, pero que yo querría volver a incidir, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde estoy como persona dentro de este cambio disruptivo? ¿Cómo me he sentido? Porque el virus nos sacó de la zona de confort. Me incomodó, me he adaptado, he reflexionado, he aprovechado este tiempo para crecer como persona y compartirlo en mi familia. Segunda pregunta, ¿qué quiero ofrecer como mamá, como papá a mis hijos
en este momento, más allá de la mera gestión del día a día, de los problemas del día a día o de los conflictos del día a día? Estas preguntas son muy importantes. Las personas nos construimos a base de preguntas. Crecemos a base de preguntas. Y es importante aprovechar estos momentos históricos de nuestra vida para realizarlo. Trabajar la conciencia de nuestro interior es, como ustedes saben, una apuesta de nuestra escuela. Pero también debe ser una apuesta de las familias. Porque escuela y familia, familia y escuela deben de trabajar unidos en este camino para educar a nuestros hijos e hijas y forjar personas que puedan vivir plenamente en el mundo que les va a tocar. Porque si no hacemos esto ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? A veces en las escuelas o en las familias tenemos una tendencia a posponer los temas, ¿no? Bueno, habrá un día que tendré tiempo de reflexionar, que tendré tiempo de hablar de los verdaderos temas que nos preocupan en la vida, de las verdaderas preguntas profundas, ¿no? Bueno, pues ahora es un buen momento para aprovechar y es muy probable que alguno de ustedes ya lo haya hecho en casa, en esta convivencia que a veces no ha sido fácil, pero seguro que ha sido muy interesante. Bien, yo tengo más preguntas que realizarles. ¿Por qué es importante que en estos momentos nos hagamos preguntas, muchas preguntas? Quizás es más importante hacerse preguntas que tener todas las respuestas. Fíjense, creo que es muy importante en estos momentos, en esta época que estamos viviendo, en el que pasamos, al menos es una invitación, pasamos de estar confinados a estar confiados, que lo estamos haciendo bien y ténganlo por seguro. Es importante preguntarnos, por ejemplo, yo les invito ahora a preguntarnos, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Y qué hemos ido aprendiendo y descubriendo en estas semanas de enseñanza remota de emergencia, cuando hemos estado en casa? Llevamos ya bastante tiempo. Y es importante porque seguro que hemos aprendido muchas cosas. Seguro que ustedes como papás, como mamás, seguro que nuestros hijos, nuestras hijas, seguro que los docentes, seguro que la propia dirección de la escuela o la red de escuelas jesuitas han aprendido cosas. Yo les apunto algunas, seguro que ustedes pueden apuntar o añadir algunas más. Fíjense, la primera es que aprender necesita establecer y mantener vínculos emocionales. Nuestros hijos, nuestras hijas, para aprender, necesitan establecer vínculos. Los vínculos emocionales abren el cerebro, abren nuestra inteligencia para poder aprender de una forma más profunda. Antes pensábamos que quizá el ir a la escuela cada día ya nos regalaba estos vínculos. Bueno, no está tan claro. Y ahora, sobre todo en esta situación de enseñanza remota de emergencia, hemos descubierto que mantener los vínculos emocionales es muy importante. ¿Qué más hemos aprendido? Bueno, pues hemos aprendido que acompañar a nuestros hijos significa ocupar el espacio de referentes de vida, de estar a su lado, de conversar, de escuchar, no solamente de controlarles, no solamente de reñirles, sino de estar a su lado. En la vida es muy importante estar al lado, conversar, escuchar, hacer preguntas para acompañar. ¿Qué más hemos descubierto? Bueno, que no debemos obsesionarnos en los contenidos del currículum. Y esto va para las familias, o que no debemos sustituir a nuestros hijos en las tareas que la escuela manda para casa. Lo primero es porque el currículum no es lo más importante. Recuerden que el currículum, todo lo que nuestros hijos han de aprender, porque van a la escuela a aprender, por supuesto, es una herramienta. Es una herramienta para construir personas que se conozcan, que sepan quiénes son, que sepan trabajar con los otros, que tengan una mirada para vivir en el mundo y para entender el mundo.
y que lo importante no es hacer las tareas de una tarde y que no les debemos ni sustituir ni proteger. Que lo importante es que nuestros hijos y hijas vayan descubriendo los elementos clave de la vida, porque educar al final es esto. Hemos descubierto también en estos meses, en estas semanas, que frente a situaciones complejas como las que hemos vivido, es mejor trabajar en equipo, todos juntos. Y en familia también hemos descubierto esto. El papá, la mamá, los hijos trabajando en equipo para resolver los múltiples problemas que hemos tenido que resolver en estas semanas de confinamiento. ¿Qué más hemos descubierto? Que para aprender es preciso ver un sentido a lo que aprendo. Es preciso entender a aprender. No hay nada peor que aprender cosas sin sentido. Hemos de contextualizar el aprendizaje en lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. Si no, el currículum, aprenderlo de memoria y ponerlo en un examen, esto no es aprendizaje, porque esto no ayuda a construir las personas. Bueno, y en definitiva, ¿qué hemos aprendido? Bueno, que no se puede aprender de manera remota utilizando las mismas estrategias como si estuviéramos en el aula presencial. Y los profesores, los alumnos, las familias, todos y todas, hemos tenido que acostumbrarnos a esta nueva situación. Y hemos descubierto una vez más, ya lo sabíamos, que lo importante no es hacer cosas, lo importante es ser. Nuestros hijos, nuestras hijas aprenderán a ser si aprovechamos cualquier momento, y este es un momento muy importante para aprovecharlo, para hacernos preguntas, para reflexionar, no solamente para hacer actividades repetitivas o para ir cada día repitiendo lo mismo. Hay que pasar del hacer al ser. Bien, por eso, como la rectora decía, yo digo que la educación, que es la herramienta más importante para educar a nuestros hijos y para mejorar el mundo, la educación debe de reimaginarse, debe de repensarse, debe de evolucionar. Y yo creo que juntos, escuela y familia, familia y escuela, debemos de enfocarnos hacia aquí. Debemos de hacer un esfuerzo en este camino. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué debemos educar de forma distinta a nuestros hijos o a nuestras hijas? ¿Que es que yo que me eduqué de otra forma no estoy bien, no he salido bien? Bueno, vamos a levantar la mirada y vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo y por qué la educación debe de ser distinta. Fíjense, ¿por qué? Por una razón muy importante, porque estamos en el 2020. Nuestros hijos, no sé la edad de los suyos, las personas que me escuchan, pero imaginemos un niño o una niña que tiene 3, 4 años ahora, que acaba de entrar en la escuela, va a salir de la escuela en el 2034, 2035, imaginemos que va a la universidad, va a estar 5 años más, estaremos en el 2040. Si el mundo hoy ha hecho el cambio que ha hecho y se ha vuelto tan incierto, imagínense ustedes cómo será el mundo en el 2040. A todos los niveles, pero cómo habrá avanzado, por ejemplo, la inteligencia artificial o el Big Data. ¿Cómo serán las empresas? ¿Cómo serán los puestos de trabajo? Claro, nosotros debemos educar a nuestros hijos, a nuestras hijas para este mundo. No para el mío, no para el que vivimos nosotros. Y por eso la escuela debe de cambiar. Lo está haciendo. Y lo está haciendo a muy buen ritmo. Pero ustedes, familias, nos deben ayudar en este camino. Porque ustedes son los primeros interesados en que sus hijos y sus hijas puedan salir adelante en el mundo que ya existe y en las transformaciones que ya estamos viendo que emergen. ¿Y todo esto para qué? Bueno, para que les podamos ofrecer una educación integral en la que, sin dejar de aprender, sobre todo, se desarrollen en la totalidad de la persona que son, a fondo, descubriendo las inteligencias que tienen, las potencialidades que tienen, para que puedan tener proyectos vitales ricos y profundos. Porque fíjense, esto significa poner el desarrollo de la persona de nuestros hijos, en el centro del proceso de enseñar y aprender.
Lo importante al final no es el currículum, lo importante al final no es lo que aprendan, sino cómo lo aprendan, cómo esto les construye y cómo esto les hace personas con pensamiento, con capacidad crítica, con habilidades y competencias distintas. Porque por eso hemos hecho un esfuerzo en la escuela y en el conjunto de escuelas jesuitas de Ecuador para definir los rasgos fundamentales de la persona que queremos educar y que queremos garantizar que al final, cuando salgan de la escuela, con su ayuda como familias tengan. Fíjense, este es el modelo de persona que nosotros queremos educar. Queremos educar personas conscientes, que sean realistas y espirituales, competentes, que sepan interactuar con la realidad, con un mundo complejo, que sean creativas, que no se limiten a repetir lo que han aprendido, que sean compasivas, justas, solidarias, emotivas, con esperanza, comprometidas, que sepan trabajar en equipo, que sean cooperativas con los otros, abiertas al mundo. Claro, esto es muy importante. Y para conseguir esto, queremos crear una nueva enseñanza presencial. Queremos crear una enseñanza, una escuela distinta. Y estamos ya preparándonos desde hace tiempo. Y queremos prepararnos aún más. Estamos hablando de realizar un cambio profundo. Estamos haciendo un cambio profundo en el proceso de enseñar y aprender. Y queremos que las familias nos acompañen en este proceso. Ya nos están acompañando. Pero no hemos hecho más que empezar. Debemos ir un poco más lejos. Fíjense, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa que ahora hemos descubierto que puede haber una modalidad presencial, pero también puede haber una modalidad online, todo, y que volveremos a la escuela y básicamente la escuela será presencial. Podemos aprovechar los elementos online. Hemos descubierto la bondad del ritmo flexible, de cómo sus hijos, ejerciendo un rol distinto en esta enseñanza remota de emergencia, han ganado en autonomía, en organización, cómo el rol del profesor ha ido cambiando, cómo hemos ido introduciendo y estamos haciéndolo y lo haremos más, metodologías activas en que su hijo sea el protagonista del proceso de enseñar y aprender. Estamos descubriendo la bondad de la sincronía, que es cuando los alumnos se conectan, sean presencial o sean virtual, y la bondad de que los trabajos asíncronos puedan ser profundos e interesantes. Y hemos descubierto cómo la tecnología nos ha ayudado en esta situación de emergencia y que la tecnología ya ha venido a quedarse. La educación va a quedar y está quedando embebida de tecnología. Y esto significa hacer, y lo estamos haciendo, un cambio profundo en nuestra mirada de lo que es educar y sobre todo de lo que es la escuela. El coronavirus nos ha venido a recordar que el currículum es una herramienta. Que aprender es hacerme las cosas mías. Aprender etimológicamente, desde que si buceamos y profundizamos en el sentido de la palabra histórica, aprender es hacerme lo mío. No es repetir como un loro lo que me han dicho. Por tanto, hemos de fomentar la metacognición, la reflexión, la capacidad crítica de los alumnos. Hemos de enseñarles a aprender, porque deberán aprender a lo largo de toda la vida. Hemos de fomentar su autonomía. Hemos de desarrollar personas. Más vale la calidad de los aprendizajes que no la gran cantidad. Más vale la profundidad y la amplitud. Y eso significa que lo importante es conversar. ¿Y cómo podemos realizar este avance de lo que yo les hablo? Avance que ya estamos haciendo. Bien, pues se aprende haciendo, se avanza reflexionando, se avanza prototipando como estamos haciendo. En los últimos años hemos ido incorporando en la escuela, ustedes lo han percibido, innovaciones, transformaciones, cambios, y vamos a incorporar más, porque creemos que es nuestra obligación ofrecer a sus hijos y a sus hijas una educación renovada, innovadora, que les ayude a aprender con sentido, que les ayude a conocerse como personas, que les ayude a poder ser ciudadanos plenamente integrados en este mundo tan disruptivo
tan cambiante que nos desconcierta tanto. Y para eso debemos movilizar a toda la comunidad educativa. La comunidad educativa la forman los docentes, los alumnos y ustedes, los papás y las mamás, las familias. Todos debemos de movilizarnos, debemos de trabajar para tener una escuela distinta, para ofrecer a nuestros hijos y hijas una escuela distinta. Lo estamos haciendo, pero deberemos hacerlo más. En términos educativos, la fin del crisis del coronavirus, cuando podamos volver a las escuelas a una cierta nueva, entre comillas, si me permiten, normalidad, no es el fin de nada. Es el inicio de una nueva fase de la transformación y el cambio. Estamos preparando prototipos, iniciativas, transformaciones en la línea que les he estado comentando. Transformaciones que esperemos, estamos convencidos que ustedes van a comprender, van a ayudar, van a apoyar, porque están pensadas para poder educar más y mejor y con más profundidad a sus hijos y sus hijas, para que puedan vivir plenamente en la sociedad, en el mundo que les toca vivir. Estamos ante la mayor posibilidad de transformación educativa de este siglo. No lo duden. Sobre todo si lo sabemos aprovechar. Si sabemos aprovechar el trabajo que ya venimos haciendo y sabemos darle un nuevo impulso en esta nueva fase a la transformación, que tampoco lo duden, a la transformación que la escuela necesita. La escuela en general y la escuela en concreto donde sus hijos van. Que la estamos haciendo, pero que les pedimos que nos ayuden aún más a impulsarla, a comprenderla, a pedirla y a transformarla. Bien, la rectora ha dicho que yo soy optimista y es verdad, pero muchas veces me pregunto, ¿se podrá transformar la educación? Porque la educación tiene mucha inercia, las personas tenemos a veces mucha inercia, las familias a veces nos cuesta los cambios y tenemos mucha inercia, pero no lo duden. Hemos de seguir transformando la educación. Por esto, yo digo que la posibilidad de que la transformación de la educación suceda depende de ustedes también. De ustedes como familias, como papás, como mamás, que nos apoyen, que comprendan, que pregunten si algo no lo entienden. Nosotros estaremos gustosas de explicárselo, de explicarles el porqué, el para qué de todo esto. De seguir trabajando unidos, familia, escuela y familia, para este gran proyecto que nos apasiona, que es seguir educando personas, seguir transformando la educación, seguir transformando la unidad educativa Gonzaga. Bien, yo ya acabo, pero a mí me gusta acabar también con frases, con palabras que nos ayuden, que nos inspiren, ¿no? Y aquí les ofrezco ya para acabar una frase de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del El Principito, seguro que lo conoce. Él escribió: si tú quieres construir un barco, no reúnas a los hombres y mujeres para darles órdenes, para explicarles cada detalle, para decirles dónde encontrar cada cosa y decirles lo que tienen que hacer. Si tú quieres construir un barco, evoca primero en el corazón de los hombres y mujeres el anhelo del mar abierto, libre y ancho. Muchas gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias por estas palabras, por esta charla tan interesante que en un inicio decíamos que teníamos mucho interés e ilusión por escuchar. Realmente estamos en este proceso de transformación educativa y nos alienta mucho y motiva saber que estamos en ese camino y que nuestra visión a futuro va a seguir mejorando y vamos a ir transformándola cada vez más. Te cuento que hay muchos comentarios, muchos agradecimientos también y felicitaciones en nuestro chat, pero como tú lo has dicho, las personas nos construimos y crecemos a base de preguntas. Entonces también hay unas preguntas que tenemos para ti. Una de ellas nos escriben y nos dicen que si el currículo no es lo más importante, porque lo hemos dicho, la persona en sí es es nuestro centro y lo que nos motiva para todo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer cuáles son los aprendizajes más importantes que debemos dar en la escuela? Bien,
yo agradezco mucho esta pregunta porque el simple hecho de hacérsela ya significa muchísimas cosas, ¿no? Fíjense, lo más importante siempre está alrededor de las preguntas vitales. ¿Quién soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Por qué he venido a este mundo? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo me relaciono con los otros? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué es lo que sé hacer bien? Pensemos que todas las personas llevan alguna cosa fuerte dentro. Hay que llegar a descubrirlo. Por tanto, escuela y familia, familia y escuela deben de trabajar por esto. Fíjense que en el fondo no se trata tanto de meter conocimientos, meter en la cabeza, aunque nos cueste, sino de sacar reflexiones, sacar pensamientos, hacer que la mente se abra. Porque entonces sacaremos de dentro las capacidades que cada persona tiene. Alguien servirá para pintar, para dibujar, para dirigir, para cantar, para... Todos estamos llamados a algo. Por lo tanto, claro que vamos a utilizar el currículum, claro que vamos a aprender, pero con sentido. Antes en la conferencia decía, no hay nada peor que aprender sin sentido. Hay que buscarle sentido a las cosas. Fíjense, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que nuestros hijos, nuestras hijas se van a acordar toda su vida de estos meses de confinamiento. Toda su vida, tengan la edad que tengan. Pero hay dos opciones. Una, que se acuerden por pequeñas anécdotas que recuerdan, o que se acuerden porque hemos aprovechado estas semanas y meses de confinamientos para hacernos preguntas, para hacerles preguntas, para reflexionar sobre qué ha sucedido, cómo la humanidad ha respondido, por qué nos ha sucedido, hacia dónde va el mundo. Las familias debemos de aprovechar cualquier momento para hacer esta conversación. Puede ser una cena, un almuerzo, una comida, un paseo, porque ellos se acordarán de esto. Y por supuesto, la escuela debe de utilizar todos los elementos que tiene en el currículum para reforzar esto. Para reforzar cómo os habéis sentido, qué os habéis preguntado en estas horas ociosas, segura algunos, y eso es bueno que habéis tenido en casa. ¿Cómo os situáis frente a este mundo? Porque estos son los aprendizajes más importantes que se pueden hacer. Y ahí es donde debemos de enfocarnos. Gracias, Javier. Justamente, trabajar en una nueva enseñanza, ¿no? Tenemos otra pregunta. Nos dice, como padres de familia, ¿cómo podemos apoyar a las nuevas transformaciones? ¿Por qué es importante ayudarles a los chicos a conocerse como personas y no enfocarnos solo en lo cognitivo? Bien, esta pregunta también la agradezco mucho porque es muy importante. Fíjense, ¿por qué no debemos enfocarnos solo en lo cognitivo? Pues porque esta década, 2020-2030 y sin duda la próxima, 2030-2040, vamos a vivir un desarrollo de la inteligencia artificial tan fuerte que la humanidad, los humanos, hemos de pensar que nuestra tarea no va a ser competir con los robots en tareas repetitivas, en tareas basadas en grandes bases de conocimientos. Nuestra tarea es ser más humanos que nunca. Y lo que los robots no podrán nunca reproducir, al menos de aquí al 2040, es la creatividad, la chispa, la vitalidad, el saber tener empatía, trabajar con los otros. Y para eso es importante conocerse, hacerse preguntas, entender el contexto. No solamente memorizar cosas, ponerlas en un examen e ir superando obstáculos. Por eso es tan importante que no nos basemos solamente en lo cognitivo, sino en el autoconocimiento, en lo sensitivo, en la reflexión, en lo crítico. En explorar, en entender, en descubrir. Por eso es tan importante que familias, escuela, escuela y familia trabajemos juntos para una nueva educación presencial distinta.
Gracias. Trabajar juntos siempre nos llevará a esa excelencia que más que académica buscamos nosotros en la persona. Y en ese sentido, hemos nosotros estado hablando bastante de las experiencias avanzadas de cambio, Javier. Desde hace algún tiempo ya estamos trabajando en ello y estamos en esa perspectiva y en esa visión de querer hacerlo mejor. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta experiencia que nos vendría bien en estos momentos tan disruptivos que estamos y podríamos nosotros aprovechar? Ya hemos dicho hacer de esto una oportunidad para crecer. ¿Qué nos dices acerca de las EAC? Bien, fíjense, frente a la crisis del coronavirus, no hay que responder solamente rápidamente con la enseñanza remota de emergencia. Esto, si me permiten, con la mano derecha ya lo hemos hecho. Pero por suerte Dios, nuestro Señor, nos dio dos manos. Y mientras con la mano derecha damos respuesta a los problemas inmediatos, con la mano izquierda debemos anticipar el futuro. Debemos dedicar tiempo y energía a transformar la educación y nuestra escuela con nuevos prototipos, con nuevas experiencias de transformación y cambio. Y en concreto en la unidad educativa Gonzaga, llevamos trabajando ya un tiempo en lo que le hemos llamado una experiencia avanzada de cambio, que es profundizar en muchas de las innovaciones que ya llevamos haciendo y dar un salto. Igual que el coronavirus nos ha hecho dar un salto social y educativo, debemos dar un salto también en nuestras prácticas. Piensen que la escuela, igual que la sociedad y nuestras familias, a veces tienen mucha inercia, mucha repetición. Esto siempre se ha hecho así y volvemos a hacerlo así. Pero el mundo nos está dando una llamada, boing, 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 una llamada muy grande, de decir, no me sean repetitivos, sean disruptivos, cambien. Y por eso hemos de estar abiertos a cambiar, a experimentar, a explorar. Porque esto además es lo que necesitan nuestros hijos y nuestras hijas. Y por esto la unidad educativa Gonzaga está preparando ya desde hace tiempo una experiencia avanzada de cambio que nos ayude en este proceso de transformación, de exploración, para que nuestros hijas y hijas tengan experiencias distintas. Gracias, Javier. Una pregunta más. Dice, estimado Javier, ¿cree usted posible transformar la educación en el marco de la carga horaria de los niños? Ya que si bien es cierto, la tecnología puede facilitar esta nueva dinámica, ¿cree usted que necesariamente deberían asistir 8 horas clase o aprovechar de mejor manera el tiempo libre de aprendizaje? Bueno, fíjense, en todo el mundo a veces nos hacemos estas preguntas. Piensen que nosotros, por ejemplo, trabajamos comparando las cargas horarias de unos países y otros. Las cargas horarias al final tampoco son tan distintas y no son un elemento relevante respecto a los resultados educativos. A veces hay países con cargas horarias muy grandes, con resultados bajos, y países con cargas horarias grandes con resultados altos. Y cuando hablo de resultados no me refiero solamente a resultados académicos, sino también a resultados vitales. Es verdad, como país, como Ecuador, ustedes tienen una carga horaria. Yo creo que no nos compete a nosotros tanto ponerla en cuestión y no la podremos transformar, pero sí que podemos llenar esta carga horaria de experiencias distintas que apunten a un perfil distinto. Y esta es nuestra responsabilidad y ahí es donde apuntamos, ahí es donde la experiencia avanzada de cambio quiere apuntar. Sí, justamente. Bueno, y te comento que hay un montón de preguntas, muchísimas, y también comentarios de agradecimientos y felicitaciones. El tema es muy, muy interesante y creo que esto pues obviamente genera muchas preguntas, pero tal vez unita más. Nos dicen, al enfatizar en la profundidad, ¿no estaremos formando especialistas y limitando el potencial de los estudiantes frente a la amplitud sin caer en la superficialidad? No, al contrario, es que quizá no se me ha entendido. Yo cuando hablo de profundidad, hablo de la profundidad humana, de la profundidad de la persona. No hablo de la profundidad de tomar un conocimiento y ser hiperespecialista. Soy especialista en el chip número 2 de la impresora número 3.
No hablo de esta profundidad. Al contrario, acabamos el siglo XX haciendo a las personas muy especializadas en una cosa. Pero ahora creo que en el siglo XXI es lo contrario. Lo más importante es formar personas humanas, humanistas, generalistas, con visiones amplias de la vida y del mundo. Porque además deberán aprender constantemente. Y lo que no sepan ahora, no se preocupen. Si han aprendido a aprender, lo aprenderán. Por tanto, es al contrario. Yo hablo de profundidad humana porque así estaremos no limitando, sino ampliando el potencial de los estudiantes, de nuestros hijos y hijas, con mucha amplitud. Y esto es lo que les va a ayudar a vivir más plenamente en el mundo disruptivo y cambiante que les toca vivir. Gracias, Javier. Justamente esa aclaración nos viene muy bien al momento de nosotros hablar en el modelo de persona que nosotros queremos cambiar o queremos nosotros formar. Los papitos también opinan y nos dicen que es muy importante desarrollar el vínculo afectivo, como tú ya lo has dicho, y que dentro de esto nosotros, ¿cómo podríamos realizar esa experiencia con los niños o jóvenes que no tienen ese acceso a tecnología? Y por eso es importante también el vínculo emocional, ¿no es cierto? Pero ¿y cómo llegamos a ellos? ¿Cómo hacemos que nuestra educación sea más efectiva en ese sentido? Bien, al final la tecnología es una herramienta. Es verdad que hay alumnos en Ecuador, pero aquí en Barcelona también, en cualquier lugar del mundo, que no tienen acceso a tecnologías, que a veces no tienen conexión wifi o que en su casa no tienen ordenadores. Pero yo he visto experiencias de muchas escuelas que llegan a estos alumnos de las formas más creativas posibles, sea con WhatsApp, sea mandando vídeos y que vayan a ciertos centros o ciertos sitios a verlos, o mandando incluso fichas impresas, o utilizando, no sé si se acuerdan de una cosa que existía que se llamaba fax, utilizando incluso en zonas más remotas el fax, ¿no? Por tanto, si tenemos el objetivo claro, seguro que sabremos utilizar los medios, sean tecnológicos o no, para que nadie quede descolgado. Esto sí que me parece muy importante. Nosotros debemos garantizar en nuestra escuela y dar apoyo para que sea así en nuestro entorno, que ningún niño, ninguna niña quede descolgado. Listo. Y creo que con esta pregunta finalizaríamos, Javier. ¿Cómo podemos conectar todo esto que hemos dicho, la experiencia avanzada de cambio y la transformación, con la espiritualidad? Bueno, para nosotros, ya saben ustedes, para la unidad educativa Gonzaga, la espiritualidad, y en concreto la espiritualidad ignaciana, es muy importante, ¿no? De hecho, cuando yo les planteaba, es hora de parar y reflexionar, cuando yo les planteaba que hemos de bucear en nuestro interior, lo que les estaba planteando es la importancia de la espiritualidad, de entender nuestro espíritu, de conectar con nuestro espíritu, de guiarnos con él. Y esto, fíjense, que es lo más alejado del hiperactivismo. Esto significa tener ratos, tener momentos a hablar de ello. Esto significa, como decía en otro momento, bucear en nuestro interior, ¿no? Y por tanto, guiar nuestra propia vida en base a los principios que nuestro espíritu tiene. Por tanto, frente a la crisis que hemos tenido, frente a los cambios disruptivos que el mundo tiene, frente a los avances de la inteligencia artificial, frente a la globalización del mundo, hoy necesitamos más espiritualidad que nunca, porque nos va a llevar a más humanismo que nunca. Y esto es lo que queremos ofrecer a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y trabajamos para realizar esto. Gracias, Javier. La verdad se nos quedan un montón de preguntas. Hemos aprendido bien que preguntando crecemos y nos fortalecemos. Agradezco mucho tu participación y la respuesta tan clara a las preguntas. Yo a continuación voy a dar paso a Carmen, ¿sí? Para que también nos ayude con un cierre
y con algunas palabras en este webinar que estamos trabajando ahorita. Muchas gracias, Sonia, Javier, también por toda tu exposición. Sí, yo, escuchándote, me he quedado con como tres ideas muy grandes, o las he querido relacionar en tres grupos, ¿no? Primero, tú nos has permitido hacer una reflexión sobre el momento en que hemos vivido, en que hemos estado viviendo todavía, porque todavía no salimos de los efectos de la pandemia, ¿no? Y en esta parte nos has hecho reflexionar sobre que el coronavirus nos ha permitido entrar de lleno al siglo XXI, ¿no? Creo que todos compartimos contigo esa reflexión de que habíamos estado como muy ralentizados en ese ingreso, ¿no? En algunos aspectos sí, lo hicimos, pero en otros como que no. Y la escuela, lastimosamente, es uno de los ámbitos que más impide la transformación, ¿no? Que le cuesta más esta transformación. Y este coronavirus definitivamente nos ha impulsado a ello, ¿no? Y tú nos has hecho pensar que desde ese punto de vista estamos ante la mayor oportunidad para la transformación educativa y que es hora de aceptar que la educación debe ser distinta porque el mundo en el que vivirán los chicos y los niños que se educan hoy va a ser distinto, ¿sí? Y esto creo que es muy importante porque nos ayuda a ver realmente la dimensión que le debemos dar a nuestro quehacer educativo. En un segundo momento nos has permitido reflexionar, justamente cuando nos invitas a preguntarnos, a que tenemos que preguntarnos todo el tiempo. Nos has dicho que la reflexión y el cuestionamiento debe ser una actitud constante en todos, en los docentes, en los padres de familia y también en los estudiantes, ¿no? Y en ese momento también nos has permitido hacernos ciertas preguntas y nos has dado las respuestas, ¿no? Sobre qué hemos aprendido en esta experiencia. Y hemos aprendido, entre otras cosas, que la enseñanza-aprendizaje necesita vínculos emocionales, que acompañar es estar con el otro, ¿no? Ocupar el espacio de referentes de vida. Que frente a situaciones complejas es mejor trabajar en equipo, que para aprender hay que ver un sentido y entender cómo se aprende, y que lo importante no es hacer cosas, sino ser. Y en todas estas respuestas, yo veo que siempre estamos apuntando finalmente a la persona, ¿no es cierto?, a la formación humana. Nos está haciendo un llamado a los docentes y a los padres de familia para que estemos más cerca de los estudiantes, para que reforcemos esos vínculos afectivos. Como has dicho bien ahora al finalizar, los aprendizajes finalmente se van a aprender cuando ya tengamos esa habilidad, cuando hayamos desarrollado la habilidad de aprender a aprender, aprenderemos lo que sea. Pero en cambio los vínculos afectivos, esos los tenemos que ir desarrollando mutuamente juntos, ¿no? Entonces es muy importante también esa dimensión que nos has dado como personas, ¿no? Como personas dentro del grupo que estamos relacionándonos todo el tiempo. Y finalmente la tercera idea o grupo o mensaje que quise yo relucir aquí es sobre el aprendizaje mismo, sobre nuestra práctica educativa, sobre la educación, ¿no? Y nos has dado muchas orientaciones acerca de cómo seguir transformando, ¿no? Y entre ellos es, volviendo a esto de que hay que hacernos preguntas todo el tiempo respecto a cuánto sucede y existe a nuestro alrededor, ¿no? Y que en la escuela es donde más deberíamos preguntar, ¿no? Y bueno, también sabemos que mientras más preguntemos a nuestros estudiantes, más también les ayudamos a generar la creatividad en ellos, ¿no es cierto? Hacerlos críticos y reflexivos, entonces eso es importante. Que debemos ser disruptivos y no repetitivos, ¿no? Y esto también pues, nos llama a ser más innovadores y nosotros mismos en nuestras prácticas más creativos. Importantísimo lo que nos has dicho de que no es igual aprender de manera remota que hacerlo en modo presencial. Pero también hay que señalar que esta experiencia remota nos ha dado muchas herramientas y nos ha familiarizado con ellas para tenerlas como apoyo y estímulo en nuestras clases presenciales, ¿no?
Quiere decir que cuando regresemos a la presencialidad, que ya va a ser una normalidad totalmente distinta a la que conocíamos, pues hemos de seguir interrelacionando e integrando las metodologías activas y las tecnologías en nuestra práctica educativa. O sea, así al menos lo veo yo, ¿no? Y también cuando hablaste del currículo, nos decías que no hay que obsesionarse con el currículo, ¿no? Porque no es más importante el ser que el hacer que el ser. En esta parte también nos has dicho que hay que priorizar aprendizajes que sean realmente útiles para los alumnos y que les ayuden a dar forma a su proyecto vital, que les lleven precisamente a esa formación integral de personas humanas, humanistas, con visión amplia del mundo. Y que yo lo relacionaba aquí con el modelo de persona que nosotros aspiramos a tener, ¿no es cierto? Y que lo tenemos en nuestro ideario y en nuestra misión educativa, ¿no? Ese modelo de persona, esas 4 Cs que las conocemos bien: competentes, conscientes, comprometidos y compasivos, en donde hablamos de una integralidad, ¿sí? Entonces, todas nuestras acciones educativas tienen que ir a formar a esta persona integral. De verdad, Javier, ha sido muy reconfortante escucharte, como siempre. Gracias por tus mensajes que nos ayudan a refrescar la confianza en la educación, que, como has dicho muchas veces, es la mejor herramienta para transformar la educación. Y gracias también a todos los que nos han seguido. Gracias a los miembros de la comunidad educativa Gonzaga, a los padres de familia y a todo el personal docente y administrativo también por estar con nosotros aquí y por hacer realidad este sueño educativo de la educación jesuita e ignaciana, ¿sí? Contamos con cada uno, con el aporte de cada uno para seguir transformando la educación. Un buen día para todos. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Reitero a todos, muchas gracias por esta presencia. Carmen, Javier, ha sido muy significativo. Queremos cerrar con un pequeño videíto de innovación, justamente, en donde va a ir todo nuestro agradecimiento a este webinar. Muchas gracias, que tengan un buen día. Disfrutemos del video. La Compañía de Jesús, cumpliendo su misión educativa, colabora en la formación de niños, niñas y adolescentes. En el Ecuador, lo hace a través de sus unidades educativas Cristo Rey en Portoviejo, Javier en Guayaquil, San Felipe en Riobamba, Borja en Cuenca. San Gabriel y Gonzaga en Quito. Estas instituciones han educado personas integrales en valores y calidad académica. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Las sociedades actuales demandan jóvenes preparados para un mundo de inmediatez, tecnologías y posibilidades. Es por esto que la RUEI, con el apoyo de CRISFE, arrancó el proyecto Innovación 21, con el fin de preparar a los nuevos jóvenes para un nuevo mundo. En el año 2013 se incorpora el sistema de calidad en la gestión escolar, que analizó el desempeño de los colegios en 4 ámbitos: pedagógico-curricular, organización, estructura y recursos, clima escolar, familia y comunidad. Los resultados reflejaron la necesidad de un mejoramiento continuo que permita a las instituciones evolucionar e innovar en todos los ámbitos. En el año 2015 se construye el proyecto Innovación 21. En el 2016 visitamos la experiencia innovadora de colegios en Barcelona, que habían comenzado un proceso de innovación. Ello nos inspiró y nos lanzó a pensar en un proyecto para los colegios jesuitas de Ecuador y proyectarnos a soñar en grande. El mismo año, comenzamos el proceso de formación con una de las redes con más experiencia en innovación educativa, Nazareth Global Education. Desde el año 2017 comenzamos una profundización en pedagogía ignaciana e innovación y reestructuramos la oficina de colegios, que se encargará de acompañar el proceso. Adoptamos la metodología Rieducis de Javier Aragay en el año 2018 y finalmente creamos prototipos de experiencias avanzadas de cambio en 2019. Esto ayudó a planificar una transformación educativa centrada en el estudiante.
Es esta la historia que nos permitió construir una visión en común y poner al estudiante en el centro de la educación. Formar jóvenes reconciliados consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, para construir un mundo más justo y solidario, más humano, más de Dios.